quisiera destacar algunos puntos que me parecen muy importantes de considerar en la detección de los casos. Y hablo de la detección porque ese es uno de los grandes retos, ¿no? La detección. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, muchas veces a familias que no están informadas respecto a las problemáticas. Nos enfrentamos también a una sociedad que puede tener una serie de prejuicios, puede tener una serie de ideas que minimizan o que incluso niegan la problemática de la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Y además, bueno, la aplicación de la ley, pues es también todo un reto. ¿Por qué? Porque siguen siendo insuficientes las instituciones, porque muchas veces las y los impartidores de justicia tienen una actuación deficiente o incluso un trato negligente hacia las víctimas. Entonces, de entrada, bueno, me parece importante considerar esto y con qué nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado con que quienes son víctimas ya están en una condición de vulnerabilidad que tiene que ver con muchos otros derechos de esas niñas y niños que ya han sido negados o restringidos, ¿no? Derechos que han sido violentados, ¿no? Que han sido vulnerados. Y me parece muy importante de tomar en cuenta que la mayoría de las víctimas, insisto, ya han sido vulneradas y que además hay una condición de pobreza asociada, ¿no? a estos casos. Es decir, lo menciono porque los depredadores están ahí, o sea, y están buscando diferentes maneras de acceder a las víctimas. Y cuando hay niñas o niños que detectan como que están en una vulnerabilidad porque las instituciones no les han garantizado sus derechos, esto les coloca en un mayor riesgo. Por un lado eso, y por otro, yo quisiera también comentar que la respuesta familiar y la respuesta comunitaria es clave, incluso para mejorar la actuación de las instituciones. Por eso mencionaba, la detección es clave y también el tener una información que permita saber qué hacer. Nosotras hemos tenido casos donde se inicia con un acceso cibernético, pero termina siendo una agresión, ¿no? Física. Entonces, muchas veces las familias no saben ni a dónde acudir. Recientemente, en el caso de una niña, cuando acude a la fiscalía es cuando emiten juicios y hay un maltrato hacia la mamá. Y bueno, esto es un reflejo, bueno, de todo lo que falta por hacer para la protección de niñas, niños y adolescentes. Tienen razón en el sentido que en la red todo puede pasar. O sea, uno de los temas que suceden ahí es que los autores mencionan que en la red todos tenemos la misma edad. O sea, es decir, es difícil saber con quiénes estamos interactuando, ¿no? Sin embargo, también se señala mucho en la investigación que hace falta mucho trabajo de concientización para todos los actores. O sea, es decir, la tecnología solamente siempre ha sido un vehículo para muchas cosas en la vida de los seres humanos, pero la forma en que nosotros la usamos tiene mucho que ver con qué tanto conocemos de ella y hasta dónde tenemos ciertos o identificamos ciertos límites y si podemos rebasar esos límites. Les pongo un ejemplo que hemos estado estudiando como parte del programa de Ingeniería en Ciberseguridad. Am, la tecnología permite interconexión, ¿no? Las redes sociales pues tienen ventajas para acercar a las personas, las familiares, temas de negocios también, para emprender. Sin embargo, existen mecanismos, ¿no? que necesitan ser visualizados para detectar conductas incorrectas dentro del sistema, dentro de la propia red, aunado a que hablando de protección infantil, de infancias, los cuidadores, los tutores, los padres, no conocen propiamente cómo funciona la tecnología, o sea, es decir, hay una brecha muy marcada ahí. Y hay autores que señalan que aunque nosotros en la actualidad
conocemos a los adolescentes, a los menores como nativos digitales, señalan que podríamos identificar como ingenuos digitales. O sea, es decir, saben manejar la tecnología, pero no son conscientes de los riesgos. Y aunado a la brecha que existe con los cuidadores, con los padres, pues esto crece, ¿no? Y se ponen en un mayor riesgo. La pornografía infantil ha tenido un lamentable incremento en el país y creo que, diría yo que ese incremento no solo está basado en el avance de la tecnología o sustentado en el avance de la tecnología, sino que también tiene que ver con los mecanismos de impunidad. Lamentablemente se han detectado casos por el Ministerio Público y muchas veces esos casos los jueces los dejan en libertad. Entonces yo creo que no tenemos un sistema que trabaje de manera articulada, coordinada, que garantice la restitución de los derechos, pero sobre todo la protección de la niñez en general. Tenemos instituciones, pero muchas de nuestras instituciones funcionan de manera aislada. Nos hace falta institucionalidad. Por ejemplo, yo reconozco, y no porque esté acá, la evolución y el avance positivo que tiene el ente rector, que es la SBET, pero a la SBET le cuesta que el Ministerio Público trabaje en la misma línea, muchas veces que la misma policía. Recuerdo hace unos 3 años que el jefe de la sección de trata de la policía era parte de una estructura criminal, caso Pitayas, que ya es público, donde él mismo era parte de una red de trata de personas. Entonces, ¿cómo confiar en el sistema cuando se generan estos mecanismos de impunidad? Entonces, creo que lo que está haciendo SBET de trabajar con las UNIVET y trabajar preventivamente en el interior va a ir dando mucha información para poder reducir esas brechas de desinformación que hay. Primero que nada, estamos convencidos que tenemos que empezar a derribar la idea de que son cosas distintas, de que lo que está en la red no es real, porque esa es la primera barrera que tenemos para poder atender en términos de política pública o de acciones específicas, porque pareciera que son asuntos que se quedan en una decisión personal, privada, familiar. Cuando uno hace ese análisis de cómo lo que pasa en las redes pasa en la vida real, afecta emocionalmente, afecta o hasta físicamente, dependiendo de cómo vayan avanzando, por desgracia, estas situaciones de violencia, podemos tener líneas de trabajo. Ahora hay diferentes instituciones y competencias y la administración pública en el mundo entero estamos llenos de competencias, funciones y estrategias y políticas. Y bueno, ahora desde el 2014 y desde a nivel nacional y 2015 en el estado de Veracruz tenemos una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes o la ley 573 del estado de Veracruz que nos dice tenemos que trabajar en acuerdo y en corresponsabilidad. Eso es el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Es una noción distinta, muy compleja de propiciar porque ha sido compleja desde su implementación hace apenas 10 años, pero es una manera en que las instituciones organizamos nuestras competencias y nuestras atribuciones en términos de cuáles son los riesgos que se están corriendo, las atenciones y la garantía de derechos que nosotros tenemos como obligación y también una parte importante que establece nuestro marco legal y la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que es la corresponsabilidad. Hace ratito bien lo mencionaban y yo siempre pongo en ejemplo, yo puedo estar en el parque con mi hijo a un lado, puede haber un policía aquí parado, puede haber una persona de tránsito, puede haber una persona que esté pasando y tengo yo a mi hija de 5 años. Y no voy a permitir que un adulto, un señor o una señora con intenciones que no conozco se le acerque, pero en los medios digitales, ¿sí? Y entonces esta corresponsabilidad entre las familias, los grupos comunitarios y por supuesto las diferentes instituciones que tenemos la obligación de atender nuestro mandato institucional se da a partir de políticas públicas muy específicas y muy particulares, para lo cual evidentemente partir de la información, de la investigación, de los estudios que se tienen
yo sí quiero mencionarlo porque para mí es un eje clave. No hay política pública que funcione si no es en el territorio. Entonces, la aplicación de políticas públicas tiene que ser basada en la territorialidad. Porque si bien el espacio digital es muy complejo, que implica relaciones internacionales, transnacionales, la realidad es que también podemos ir identificando, como decía Araceli, características muy puntuales de la población que puede ser víctima de algún delito de índole sexual o de otro, económico y demás, a través de los medios digitales. Siempre he dicho que el mejor control parental es estar ahí viendo todo. Sí, eso es imposible, o Sí, sea, no se puede. Entonces, decían en un podcast de, sí, o sea, la edad en que un niño tiene que o puede tener un teléfono celular es en la edad en que está listo o lista para ver pornografía. Entonces, nos vamos a quedar pensando en qué más hacemos. ¿Qué más hacemos? Educar a los padres, pero los padres a veces no tienen tiempo. Entonces, por eso es un compromiso de toda la sociedad, de toda la sociedad. Si todos trabajamos en red, como trabajan estas redes, ¿sí? Porque por eso es que están más avanzados, porque ellos sí trabajan en red. Entonces aquí tenemos que trabajar el Estado, la sociedad civil, los ciudadanos, la academia, ¿cierto? Que en eso nos está invitando Edimburgo, Escocia, donde tienen esa sociedad en donde trabajan agentes del FBI, con la Universidad de Edimburgo, con la sociedad civil, hablando de qué está pasando, cómo piensa el depredador, cómo piensan las niñas, niños y adolescentes, cómo piensan los cuidadores y generar esas tecnologías que detectan. Entonces detectan patrones, detectan riesgos, detectan falencias en cuando voy a adquirir una aplicación. Entonces, ¿cómo estoy identificando? Estoy mostrando mi rostro si es el de un niño, no se puede descargar esa aplicación. Entonces, siento que es ese trabajo en red para entender todo desde las diferentes ópticas y construirlo, porque al final, por ejemplo, Colombia tiene una legislación divina, perfecta, pero igual no funciona. Entonces, ¿hasta dónde es un trabajo engranado de toda la sociedad? Como ya se ha mencionado, del caso que investigó Mariela motivó la formulación de esta ley y para lo cual se invitó a más de 48 diputados, ¿verdad? En ese momento estábamos hablando de primer semestre del 2024. Se dijo, este es un objetivo noble, no tiene una bandera, solo buscar el bienestar y sumémonos para la aprobación de la misma. En 10 meses se aprobó. Pero después de esto han venido algunas situaciones como los cambios en la dirección del sistema penitenciario. Platicamos con uno, mire, tenemos que implementar esto, nos urge, necesitamos los datos biométricos, es importante la inversión para tener esa lectura de datos biométricos del ingreso al sistema penitenciario, quienes visitan, porque por ley los menores y los padres tienen el derecho a verse. Pero hubo un caso, ¿verdad?, durante toda esta gestión de que salió en Alba Kenneth de una jovencita, lo conversamos en ese momento con Esbeth, con Danisa, una jovencita que sale la alerta, luego unos días después apareció y luego otra vez, y esta niña estaba siendo ingresada, una joven adolescente, ¿verdad?, al sistema penitenciario. Hemos conversado con 3 ya directores del sistema penitenciario, se ha establecido una mesa de trabajo, pero con cada cambio viene un retroceso. Con cada cambio viene un retroceso. Lo bueno de ahora es que ya está esto de toda dificultad hay cosas positivas. Y ya se habla ahora del censo y también se habla de equipos para registro de datos biométricos. Y estamos en pláticas con RENAP para que se facilite el DPI, para que se verifique la identidad
como tiene un chip, ¿verdad? Un lector, la identidad del menor o la menor que está ingresando a ver a sus papás. Mientras tanto, era de carácter virtual, ¿verdad? Mientras todo esto se implementaba. Pero como no hemos logrado, ya se tienen más de 10 reuniones de esta mesa, participaron varios funcionarios que nuevamente tendrán que volver a ser convocados y otro nuevo retroceso. Son las cosas que nos afectan, pero sí le he platicado al presidente de la República que es vital tener estos equipos de control biométrico, que es una inversión, pero no siento que no es una inversión muy fuerte si pensamos en lo que esto puede representar, viéndolo desde estos zapatos, ¿verdad? Así lo veo, y muy enfocada en que queremos evitar este tipo de delitos, disminuirlos al máximo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, los adultos, salir del analfabetismo digital que tenemos ahorita. Creo que si desconocemos los mecanismos, los instrumentos, si desconocemos las herramientas, es difícil porque los niños de hoy nos van a llevar la delantera y es fácil verlo con nuestros hijos e hijas. Cuando tenemos problemas con un dispositivo, ¿quién nos resuelve el problema? Los niños. Eso quiere decir que van mucho más adelante que nosotros. Entonces yo creería que el primer paso es pues actualizarnos en el manejo de dispositivos, en el manejo de redes, en el manejo de mecanismos, esa alfabetización digital que se hace tan necesaria e introducirla en todos los sistemas educativos, desde el sistema primario, el sistema secundario, las universidades que han avanzado significativamente con las plataformas. Eso puede ayudar. Lo segundo es que tenemos que entender como sociedad que los dispositivos no son un método de recreación para los niños o de evasión de responsabilidad de los adultos, porque el dispositivo es tan atractivo para el niño que el padre o el cuidador cuida sus funciones principales. Entonces, hacer mucha conciencia en la sociedad que el dispositivo es una herramienta, pero que jamás va a sustituir a un padre o a una madre. Entonces, en la medida que comprendamos eso, que rescatemos valores, y eso lo podemos trabajar en la iglesia, en la academia, en las comunidades. Y por último, lo he insistido mucho y hago un llamado al Congreso en la necesidad de la aprobación de la iniciativa 5285. Yo sé que esto ya está muy trillado y que desde el 2018 lo vengo repitiendo, pero los mismos diputados y el Estado, cuando fue a Ginebra el año anterior, se comprometió a continuar con el cabildeo para la 5285. La 5285 tiene una estructura que busca crear una autoridad nacional que dirigiría al presidente en Consejo de Ministros para impulsar políticas públicas en favor de la infancia. No tenemos una política pública de protección a la niñez y a la adolescencia en este momento. Se venció en el 2015. Se hizo un esfuerzo de la Comisión Nacional, se propuso a CEGEPLAN en el 2017 y sigue guardando el sueño de los justos la política pública de protección protección integral. Aprobaron el año pasado la política de primera infancia, que es un logro importantísimo porque también estaba rezagada, se había vencido en el 2020 y nadie le había puesto atención hasta este gobierno que se le puso atención a la política de primera infancia. Entonces creo que tenemos un rezago en materia de niñez. Y lo más bonito de la iniciativa 5285 es que crea, emulando las leyes de consejos de desarrollo, crea el Consejo Nacional, los consejos departamentales, consejos municipales y consejos comunitarios de protección integral a la niñez y adolescencia. Y por último, cierra en un tercer bloque creando un instituto de protección especial que absorbe funciones de SBS y PGN en protección y representación de la niñez. Guatemala es el único país que tiene separadas las dos funciones. Los demás países las tienen en un solo ente y en Guatemala la protección la lleva SBS y la representación PGN. Entonces cuesta un poquito articular. También hay que tomar en cuenta que yo reconozco el buen trabajo del actual secretario de Bienestar Social y reconozco y aplaudo la función que está haciendo hoy por hoy el Procurador General de la Nación en materia de niñez. Pero la PGN no tiene ley orgánica y es urgente una ley orgánica de PGN. Y la SBS fue creada en los años 60
Y entonces lo que hablábamos en el taller en la mañana, tenemos instituciones creadas bajo la doctrina de corriente irregular en una época de protección integral, lo que estructuralmente no hace que camine de buena manera. Es importante precisar y recordar que creo que el debate sobre la prevención de los riesgos digitales en el mundo desde el punto de vista de las acciones de prevención en el marco de la corresponsabilidad, pero desde los marcos legales, es reciente. Y eso es desafortunado, porque entonces los riesgos digitales nos llevan un camino, ¿sí? Ya nos llevan unos años cuando los países nos pusimos las pilas y empezamos a pensar, bueno, ¿qué hay que hacer para regular? ¿Qué hay que hacer para cerrar la brecha de alfabetización mediática y digital? Porque hay que reconocer que hay una brecha, y hay una brecha en todos los países que parte incluso no solamente por temas territoriales, sino por temas generacionales. Si yo le pregunto a mi mamá sobre ciertos aspectos de su navegación en Internet, hay muchas cosas que ella va a saber y hay otras que no tienen idea. Yo sé más que ella, pero seguramente mi hija va a saber más que yo. Entonces, en ese sentido, un poco decir que digamos como el ritmo en el cual los países han empezado a regular y a plantearse las preguntas de qué debemos hacer para prevenir los riesgos, pues ha estado, digamos, como aletargada. Dicho eso, en Colombia la ley 2489 se expidió el 17 de julio de este año, es decir, cumplió 3 meses. Es muy reciente. Adicional a eso, su periodo de reglamentación son 6 meses, o sea que a enero debemos resolver todos estos asuntos de cómo la vamos a implementar. Sin embargo, debemos decir que es un primer esfuerzo del gobierno por tener una ley que específicamente hace un llamado a diferentes actores para promover entornos digitales sanos y seguros. Entonces, aquí es importante varias cosas. Lo primero es que la ley nos permite pensarnos en cómo vamos a hacer cumplir eso que se llama la observación general número 25 del Comité de los Derechos del Niño. En resumen, esa observación general número 25 dice lo siguiente: hace un llamado a los estados para garantizar el derecho y el acceso de la niñez y la adolescencia al entorno digital, pero llama a los estados, a las plataformas digitales, a la sociedad y a la familia a que puedan mitigar los riesgos digitales y que reconozcan que el entorno digital, así como el entorno análogo, debe ser garante de derechos. Entonces, es reconocer que hay un derecho a la apropiación digital, que el derecho a la apropiación digital debe cerrar la brecha de la discriminación, debe tener ajustes razonables, pero que hay unos riesgos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo vemos, digamos, lo que está sucediendo en Colombia? En Colombia están sucediendo 2 cosas de manera concreta. La ley ya es un punto de partida, sí, reciente. Hay todavía países en América Latina que no tienen una ley. Entonces, no es menor que exista una ley. En este caso, digamos que sí debemos celebrar tener una ley que especifica y habla del rol del Estado, de las familias y de las plataformas en torno a la prevención de los riesgos digitales. Esta ley crea un Comité Nacional de Tecnología, Infancia y Adolescencia, donde participan todos los actores. Y es una ley que crea un sistema de evaluación y de monitoreo de las violencias que ocurren en el entorno digital. Es importante porque esta ley por primera vez llama a los diferentes actores a poder sentarse en un comité y de qué manera concertada se hagan acciones que sean articuladas. También teniendo en cuenta el enfoque diferencial, María Mercedes lo decía, no hay 2 territorios iguales en Colombia. Entonces, por ejemplo, en las grandes zonas urbanas, que casi siempre están ubicadas en la zona andina o en la costa caribe, tenemos un fenómeno de hiperconectividad. Y en las zonas periféricas tenemos una brecha digital grandísima, pero ambas son problemáticas. En una, porque tenemos niñas, niños y adolescentes que no se desconectan, y esto genera, digamos, una serie de consecuencias neurológicas, de salud mental, de desarrollo, de autoestima, muchas consecuencias que no necesariamente son violencias, pero que sí afectan su integridad. Y por el otro lado, en las zonas que están aisladas y que no están conectadas, cuando se conectan, no hay conocimiento de qué hago, a quién le reporto, cómo alerto una vulneración en línea. Entonces, ambos fenómenos, estar hiperconectado
y tener una brecha digital y acceder por primera vez sin ninguna mediación es problemático. Entonces, lo primero que celebraría es, existe la ley. La ley debe reglamentarse, hace el llamado a los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de los entornos digitales sanos y seguros y hace un llamado también a las plataformas. Eso es lo primero. Y lo segundo que debemos decir es que en este momento se está suscitando en Colombia una conversación que ya se ha suscitado en varios países del mundo. Algunos han tenido unas posturas más restrictivas, otros un poco más laxas, y es la necesidad de la regulación. Y en la necesidad de la regulación a las plataformas, digamos que teóricamente, según los ejercicios que hemos visto en cómo lo hizo Australia, cómo lo hizo Reino Unido, la Unión Europea, hay más o menos 3 tipos. Está una regulación que es restrictiva, prohibitiva, que es el caso de la regulación australiana. Supone un reto, porque entonces si las plataformas tienen que asegurarse de la edad de todas las personas que acceden, estamos teniendo entonces problemas de privacidad. Entonces, ¿cómo no caigo para regular? No sobrepaso, porque estoy captando datos personales. ¿Cómo hago el tratamiento de esos datos personales? Ese es un primer tema. Está en la otra línea, que es una regulación que dice, no es restrictiva, es moderada. El Estado define qué se puede hacer y trabaja con las plataformas en co-crear algunos ambientes seguros. Entonces, por ejemplo, que existan controles parentales, que, por ejemplo, entonces YouTube, que existe YouTube Kids, y entonces en YouTube Kids yo puedo escoger la edad de mi hija o hijo, y entonces limito que pueda buscar nuevos contenidos, pero además la plataforma en sí le limita el acceso a cualquier otro contenido que no esté categorizado como educativo para ese rango de edad. Y el tercero, que es, digamos, uno que está en debate en todos los países del mundo, es la autorregulación. Y es que las plataformas, pues, se autorregulen. ¿Qué pensamos nosotros en esos 3 esquemas? Porque en Colombia todavía no hay una regulación. La Comisión de Regulación de Comunicaciones está trabajando, digamos, como para poder presentar un proyecto y que Colombia asuma una posición y un esquema de regulación. La pregunta es, ¿y qué hacemos mientras las plataformas no están reguladas? Nos quedamos esperando otra ley, nos quedamos esperando un decreto. Entonces, algunas entidades del gobierno nacional hemos decidido trabajar con las plataformas. Y es así como, por ejemplo, y digamos con esto cierro la idea, desde Bienestar Familiar hemos venido trabajando desde marzo de este año. Ya teníamos un colegaje desde el 2021 cuando salió la primera guía de control parental de la plataforma de TikTok, digamos con un acompañamiento técnico de ICBF. En esta segunda versión pues participaron con ICMEC, con Red Papás, pero entonces la pregunta que hicimos y la alianza que hicimos con TikTok fue, primero, divulguemos esta guía en diálogos intergeneracionales con adolescentes, con madres, padres, adultos, cuidadores y docentes en territorio. ¿Por qué? Seguramente no la conocen. Y lo segundo que hicimos fue pensarnos en, desde las voces de las niñas, niños y adolescentes, entender cómo está ocurriendo el fenómeno, cómo estamos avanzando en la alfabetización digital y qué se percibe que es un riesgo o no. Y no encontramos 2 territorios distintos. Esto lo hemos hecho de la mano con TikTok y con el Centro Internacional para la Niñez Explotada y Desaparecida, ICMEC, y de cada ejercicio la misma plataforma ha reconocido que hay riesgos y hay abordajes que de pronto en el control parental no estaban siendo percibidos. Entonces yo creo que es muy importante entender, nosotros con la CRC, con varios aliados, hemos creado en este momento un consenso del cuidado digital y vamos a aprovechar esta gran oportunidad que es esta ley, pero esta ley, hay que decirlo, no tiene ni un diente. Entonces, esperemos 6 meses a ver. Una ley sin dientes de nada. Entonces, creo que es entender que estamos ante una de las peleas más duras que tiene el país y que tiene el mundo entero. Pero que hoy en día hay evidencia de cómo las niñas y los niños del sur global
tienen menor protección por parte de estas plataformas. ¿Se van a autorregular? No, señora, no se van a autorregular. ¿Saben qué pasa si una niña dice, digamos que tiene 14 años y abre su red social en Colombia? Ese perfil queda abierto. Si esa niña es una niña canadiense o es una niña australiana o es una niña europea, su perfil queda privado. Nuestros niños, para estas plataformas, ¿por qué son menos importantes? Porque nuestros gobiernos no han definido que esto es una prioridad nacional. Es muy importante que ojalá los próximos candidatos hablen de estos temas y entiendan que esta crisis a la que está abocado el país, que es la salud mental de sus niñas, niños y adolescentes, el bienestar, tiene que pasar por una postura muy firme de regulación ante unas corporaciones que tienen más poder que nuestros mismos gobiernos. O sea, es muy difícil. Pues es que yo no quisiera irme con esta sensación de que vamos atrás, solo que diría, tienen todo el dinero, tienen toda la infraestructura, tienen todas las complicidades en diferentes regiones y realmente se requiere este trabajo articulado, este trabajo en red que trascienda nuestras fronteras para poder encontrar estrategias globales, porque es a lo que nos estamos enfrentando. Sin embargo, es muy limitado. O sea, es muy limitado, son muy limitadas las posibilidades de poder garantizar la justicia. Y dirían, nos vamos en el caso por caso, o sea, en un solo caso se puede representar todos los retos que hay a nivel institucional para garantizar la justicia. En un solo caso se puede ver, ¿no? Digamos, hablándolo en positivo, cómo el trabajo entre diferentes organizaciones, entre la academia, entre las instituciones, entre los medios de comunicación, se puede avanzar. Sin embargo, es importante también tener presente que muchas veces nos enfrentamos a poderes, ¿no? A grupos que no siguen las reglas, que están dispuestos a todo para seguir manteniendo ese poder económico. Y bueno, les podría decir que hay casos donde incluso las redes llegan a no ser suficientes. No, o sea, el año pasado a nosotras llegó un caso y dijimos, tomarlo nos implica un riesgo a nuestra vida. O sea, y no somos mártires. ¿Por qué? Porque ahí debe de responder la institución. Y también hay una desconfianza, porque están muchos actores, ¿no? Gubernamentales, están coludidos. Entonces decimos, ¿a dónde acudimos para que realmente haya una protección para la víctima y para quienes estamos en esta búsqueda de justicia? O sea, realmente es un escenario muy complejo. Yo quiero agregar algo, es que, por ejemplo, aquí quienes tienen TikTok, levanten la mano quienes tienen TikTok, bueno, la mayoría. Y a quienes en el TikTok les ha salido un video de chistes o de bromas que se tornan violentas, de que empujan a alguien, de que, sí, de algo violento a casi nadie, a todos yo creo que los que tenemos. Entonces, ¿hasta dónde la violencia se ha vuelto un chiste? Y es la normalización, ¿sí? Porque es que aquí a veces no hablamos de aprender, sino de desaprender. Desaprendamos que la violencia es parte de la cotidianidad, desaprendámosla, porque entonces así esa normalización nos lleva a que las niñas y niños crezcan en estos entornos y es como, ay, es una broma, eso no pasa nada, usted también es bobo, no. Tenemos que desnormalizar y desaprender esas conductas porque esos son los influencers que tenemos ahorita. El que hace la broma pesada, el que lastima al amigo, el que todo le parece un chiste. Entonces, ahí también tenemos una responsabilidad. Yo creo que hace falta fortalecer toda la investigación, digamos, desde que pasa por la policía, luego el Ministerio Público, luego el organismo judicial. Yo creo que es importante eso por un lado, pero por otro también priorizar la agenda de niñez,
Como se mencionaba acá, las niñas, niños y adolescentes están olvidados prácticamente. Incluso en este país, periodísticamente hablando, hay muy poca investigación sobre niñez. Entonces yo creo que es importante que todos, ¿verdad? No solo el sistema de justicia, no solo se debería pues demandar el fortalecimiento del sistema de justicia, sino también a todos como sociedad. Yo creo que las y los periodistas jugamos un rol muy importante y relevante en esto. Y es importante mencionar, ¿verdad?, que también Conectas es una plataforma que nos ha permitido a nosotros seguir trabajando en estos temas, apostarle a un periodismo de calidad y de investigación, y creo que las investigaciones que hemos trabajado sobre niñez han fortalecido mucho, han expuesto casos relevantes y han permitido también diálogos como estos, tomar en cuenta estas situaciones que nos competen a todos. Ok, yo creo que primero tenemos que recalcar que Guatemala no tiene una ley contra la ciberdelincuencia, ¿sí? Esta ley es muy importante para Guatemala porque incorpora no solamente temas de prevención, sino temas de incorporación de procesos, ¿verdad?, que vayan enfocados a la buena investigación que debe de hacer el país como Estado. Obviamente estas investigaciones tienen que abordarse no solamente dentro del sistema de justicia per se, sino que también estamos hablando dentro de la entidad privada. ¿Y por qué yo hablo de la entidad privada? Porque debe de existir una comunicación dentro de los proveedores del servicio que prestan el Internet, por ejemplo, para que las investigaciones resulten efectivas en un 99% de las denuncias o de los casos que ingresan dentro del sistema de justicia, ¿sí? Aparte de la incorporación de algunos tipos penales que deben de ser, ¿verdad?, establecidos, no solo de los que ya tenemos actualmente, porque actualmente ya tenemos algunos delitos que ya están previamente creados por el Congreso, sino que también estamos hablando de la incorporación de otros tipos penales que son necesarios para poder coadyuvar, y no solamente coadyuvar, sino prevenir precisamente, ¿verdad?, que no se cometan estos delitos. Cuando la gente sabe de que algo está prohibido, no lo comete. Esa es la idea de establecer tipos penales dentro de las legislaciones internas de los estados. El tema procesal es bien importante, ¿sí? El tema procesal es bien importante dentro de las investigaciones, porque no tenemos por cómo asegurar los datos que se encuentran dentro de las bases de datos de las empresas, por ejemplo, para poder obtener la información o la metadata que se deba de tener de las personas que están utilizando el Internet para asuntos criminales, ¿sí? Esto, la ley obligará precisamente a mantener estos datos. Es bien importante. Otra de las cuestiones también es la incorporación de Guatemala a los convenios internacionales que deben de ser suscritos por parte del Estado de Guatemala para que podamos trabajar en conjunto a nivel internacional estos tipos de delitos, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, la Convención de Budapest, lo estábamos hablando con Lionel, es una convención que ya Guatemala ya ha solicitado la incorporación a la convención. Sin embargo, pues la convención yo creo que ahorita está todavía en el Congreso porque necesitan crear una ley contra la ciberdelincuencia antes de incorporarse Guatemala al convenio. Pero creo que hay otra cuestión que hay que acotar también y que como Estado debemos de conocer. Las Naciones Unidas, el 24 de diciembre del año 2024, creó un protocolo, una convención contra la ciberdelincuencia. Este protocolo, creo que hay ya ciertos países que ya están incorporados en este protocolo, pero ahorita yo creo que el día de hoy o este día ya se abrió para firmas, ¿verdad? Es decir, Guatemala tiene la oportunidad de poder incorporarse también a este protocolo. ¿Por qué la importancia de este protocolo? Solo me dan unos 10 segunditos. La importancia porque estamos hablando de que Naciones Unidas está incorporando cuáles son aquellos formatos jurídicos que deben de presentar en contra de la ciberdelincuencia para podernos incorporar nosotros como Guatemala PERSA. Complementando lo que comentaba Caterina hace un momento, a estas estrategias de poner en la mesa los temas complicados junto con la familia, con los menores, desde la perspectiva tecnológica se le llama mediación, ¿no? Mediación parental, particularmente mediación activa, ¿no?
La mediación activa pone en el centro al problema, pero también establece un diálogo con los menores, explicándoles las consecuencias, ¿no? Y haciendo un uso responsable de la tecnología. Porque si bien en la actualidad hay mecanismos de control parental, de mediación parental en las aplicaciones, en el software, las estadísticas dicen que solamente el 50% de los padres, de los cuidadores, saben que existen y un porcentaje menor lo saben usar bien. Entonces también hay que hacer algo, ¿no? Relacionado con eso, porque ya están algunos mecanismos, hay que saber usarlos. Existen otros mecanismos más intrusivos, por ejemplo, la mediación restrictiva, o sea, es decir, yo voy a establecer restricciones en el uso de la tecnología, las plataformas ya lo permiten, pero también está reportado que causa resistencia en los menores de edad. Y también hay como un consenso por ahí en la literatura sobre el tiempo de exposición. Hay un fenómeno que le llaman la transición del aprendizaje basado en experiencias físicas al aprendizaje basado en pantallas, ¿no? Entonces lo que comentan es que conforme los menores van creciendo, hay que regular el tiempo de exposición a la tecnología acompañado de una mediación activa, no por parte de los cuidadores, por parte de los padres. Entonces, en conclusión, sí, desde la tecnología hay mecanismos que facilitan realizar ese seguimiento, pero una vez más, no solamente es de un componente, de una sola dimensión, debemos incorporar las otras dimensiones, la social, el gobierno, la educación. Bueno, como respuesta creo que lo más positivo que se está haciendo ahorita es la coordinación interinstitucional que hay. O sea, en la figura de la Comisión Interinstitucional contra la Trata me parece que es una figura muy efectiva porque no solo se articulan las instituciones estatales, sino que también están las organizaciones no gubernamentales y la cooperación alrededor de este espacio. Por otro lado, desde sociedad civil, la experiencia que estamos teniendo con este gobierno de hacer alianzas, por ejemplo, nosotros como Refugio de la Niñez tenemos convenio firmado con SBS, con Procuraduría General de la Nación, con el Consejo Nacional de Adopciones, con el Instituto de Migración, con la Corte Suprema de Justicia. Creo que esos esfuerzos de dejar de ver al Estado, al gobierno allá y nosotros acá, sí es importante porque se fortalecen mucho las acciones del Estado y lo decía alguien una vez, ojalá las ONGs desapareciéramos, porque vamos a estar del otro lado. Entonces yo creo que eso que se está acercando ahorita, que muchas veces no se ve, yo por lo menos en mis 37 años de experiencia no nos habíamos visto tan cerca del gobierno del Estado, trabajando juntos con un mismo objetivo. Creo que eso es positivo. Creería yo que hay que involucrarnos más con el Ministerio de Educación. Yo creo que eso nos hace falta como organización, siendo autocríticos. Los sistemas locales de protección, el trabajo que hemos hecho con municipalidades, con las oficinas de niñez, creo que hay que seguirlo fortaleciendo. Ha costado mucho porque los mismos alcaldes hoy nos dicen que la gente se está quejando con ellos porque prefieren carreteras y puentes que trabajo social, que trabajo en niñez. Entonces, que ¿por qué se está invirtiendo en las oficinas de niñez? Hay reclamo de la población. Yo creo que todavía no se ha entendido en la inversión en la niñez a nivel nacional, pero los alcaldes lo están sosteniendo, por lo menos la mayoría de alcaldes. Muchas oficinas de niñez se están elevando a direcciones municipales de niñez. Esos esfuerzos que no se ven, creo que hay que seguirlos apuntalando, porque eso nos puede dar un sistema, aunque no existe por ley, mucho más fuerte en la práctica. Yo estoy 100% seguro y creo que mi respuesta rápida para contestar esta pregunta es que sí, se hacen esfuerzos, se hacen articulaciones. Hace falta un poco esa comunicación que se debe de tener precisamente con el Estado, ¿sí? Y con el que tiene el monopolio en la persecución penal. Yo creo que hace falta bastante eso, ¿sí? Pero creo que sí, positivamente, estamos trabajando como sociedad para poder ver, inclusive lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Como sociedad estamos nosotros trabajando para mejorar precisamente esta situación que aqueja a nuestra niñez y adolescencia. Bueno, hacen falta muchas cosas. La primera es que desafortunadamente, y esto lo dije antes, creo que las entidades estatales estamos tratando de cerrar nuestra propia brecha, ¿sí? Y yo hablo por una
que representa y que tiene en su misionalidad la garantía de los derechos de la niñez. Entonces, digamos, yo no podría ser la representante aquí de las entidades que están a cargo de la investigación y la judicialización. ¿Listo? Entonces yo no podría venir a hablar en nombre de la policía, ni de la fiscalía, ¿sí? Ni del CTI, aún siendo gobierno. Pero entonces de lo que puedo hablar es del lado en el que estoy, y en el lado en el que estoy siendo representante de la entidad que su misionalidad es la garantía de los derechos de la niñez, y una vez estos derechos desafortunadamente se han vulnerado, el restablecimiento y la reparación, pues entonces aquí nos quedan, digamos, como algunas lecciones propias que son las que nosotros estamos fortaleciendo al interior de Bienestar Familiar. Lo primero es que tenemos que cerrar nuestra propia brecha de alfabetización mediática. Y eso pasa por nuestros equipos humanos en territorio. Bienestar Familiar tiene una fortaleza que también es que también es una complejidad, y es que es una entidad que tiene la posibilidad de actuar en todos los departamentos y municipios de Colombia, sin tener que delegarle a un tercero la responsabilidad. O sea, nuestros propios equipos en territorio. Pero esto significa que todo este talento humano, que todos estos colaboradores deben ir cerrando su brecha digital. Es lo primero. Lo segundo, creo que aquí algunas de las colegas lo mencionaban, las rutas de atención para las violencias se crearon pensando en el entorno físico. Pero las actualizaciones para que esas rutas funcionen cuando la violencia o la vulneración ocurre en el entorno digital son difusas. Todavía no operan. Entonces el caso, por ejemplo, que creo que es un caso que en algún momento lo hablamos, de una adolescente que tiene una violencia sexual en línea, le activan la ruta, llega a la IPS, y en la IPS le hacen una valoración física al médico, y el médico le dice: bueno, tú estás bien, no vemos realmente que tengas algo, salvo que estás baja de peso. Y entonces la violencia, la vulneración en el entorno digital no cuenta. Entonces se activó la ruta, se activó como está escrita la ruta, pero la ruta no responde a las violencias en línea. Y lo mismo si hablamos de digamos, hay unos avances en la ruta, por ejemplo, de trata de personas, porque digamos que en esa ruta, en ese comité, ha sido más la relación clara desde un comienzo entre el entorno digital para la captación, pero no ocurre lo mismo en todas las rutas. Entonces, nosotros debemos, los retos que hay de gobierno, cerrar la alfabetización mediática que tenemos nosotros mismos en nuestros equipos, poder actualizar las rutas para que las rutas también funcionen en el entorno digital. Estamos tratando de hacerlas funcionar con lo que está escrito, pero lo que está escrito, ¿cuántos años tiene? ¿Responde al momento actual que estamos viviendo? Y lo tercero es, nosotros desde Bienestar Familiar estamos muy, digamos, expectantes a que se pueda generar un ambiente de regulación en Colombia. Yo creo que eso lo estamos esperando todos. Desde Bienestar Familiar, desde las familias, concuerdo con Carolina cuando dice, no es, yo lo diría en términos de justicia, no es justo tercerizar la responsabilidad en las familias. Porque si nosotros hacemos un examen aquí de todos los que estamos sobre cómo podemos prevenir riesgos en línea y qué conocemos de los controles parentales, todos perdemos el examen. Si yo les digo cualquier dispositivo, díganme cómo entran al control parental. No sabemos, no lo sabemos. Entonces, en ese sentido, si vamos a hablar de que las familias son corresponsables, que lo son, ¿cuáles son las herramientas que estamos poniendo a disposición de las familias que sean claras, que se puedan acceder, que sean en un lenguaje que se entienda? Porque hablamos en unos lenguajes técnicos que ninguna familia entiende. Y estoy de acuerdo contigo, Carolina, cuando decías que esto ya no depende ni del nivel socioeconómico ni del nivel educativo, es que nadie las entiende. O sea, solamente hablar de control parental uno empieza, ¿y eso qué es? Entonces nosotros estamos muy expectantes y creo que como gobierno sí requerimos poder fijar una postura y una posición con relación a la regulación. Y mientras eso sucede, siento que no podemos quedarnos quietos.
Entonces estamos haciendo muchos esfuerzos para tratar de, con algunos ejercicios, aquí está nuestro equipo de la Regional Bolívar de ICBF, ellos estuvieron en los ejercicios, y ver las caras de la plataforma digital cuando son las propias familias las que le dicen este control digital no es efectivo, pero son las propias familias, no es el Estado diciéndole a la plataforma y en una deliberación, no, es el propio usuario. Entonces creo que esos ejercicios para nosotros son importantes, poder también hablar y acompañar en las familias que entiendan, digamos, cómo podemos tener más herramientas, cómo podemos definir y limitar los accesos y los tiempos en el entorno digital, tener también una convención clara que la primera infancia, creo que esa es la primera convención informal en la que todos estamos de acuerdo, la primera infancia no debería tener acceso a las plataformas, porque en el mundo todavía no nos hemos puesto de acuerdo si es a partir de los 13, a partir de los 14, a partir de los 15, a partir de los 16, pero sí hay un acuerdo y hay estudios de neuropsicología y neuropediatría que muestran digamos, los daños cognitivos que puede generar la exposición a las pantallas en la primera infancia. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos que hacer? Muchas cosas, pero enumerándolas: cerrar la brecha digital de nuestros propios equipos humanos, la actualización de las rutas para que respondan en la atención a las violencias y las vulneraciones que ocurren en el entorno digital con la misma efectividad que además en el entorno físico tampoco a veces no son tan efectivas, pero deberían funcionar a la par y deberían actualizarse porque se escribieron hace 10, 20, 30 años y hoy no responden. Y lo tercero, es importante que el debate de la regulación se dé en Colombia. Nosotros, digamos, estamos acompañando ese debate. Digamos, no somos los líderes del debate porque no es nuestra posición misional, pero sí se tiene que dar este debate y se tiene que concretar en un mecanismo.